Pues ahora nos va a hablar Pilar Retamar. Ella es la referente PROA en nuestro plan operativo en Pirasoa y es infectóloga de Hospital Macarena. Bueno, yo antes que nada dar las gracias a Encarna y a Nicolás por la organización de esta jornada. Creo que era necesaria y que se están contando muchas cosas interesantes. Y darle la enhorabuena a Rocío porque creo que has explicado súper bien y muy rápido la certificación PROA, que no es una tarea fácil. Algunos me conocéis, muchos no. Yo soy Pilar Retamar, soy infectóloga del Hospital Virgen Macarena. Llevo prácticamente dedicada al PROA pues, desde que terminé residencia. Y además en los últimos par de años dedico parte de mi tarea. Yo soy profesora de la Universidad de Sevilla, soy responsable de la ética clínica de la Facultad de Medicina. Y entonces, pues he intentado crear un puente entre lo que entiendo que es la calidad asistencial y la asistencia clínica buscando la excelencia con lo que había sido mi vida, que era el PROA, ¿no? Entonces, un poco digo porque soy un poco, como dicen mis hijos, mamá, eres una motivada, ¿sabes? Porque me creo bastante en lo que cuento, ¿no? Entonces, lo primero que quería decir es que soy la última, y esto de ser la última en hablar siempre tiene muchas desventajas. La primera es que se ha contado todo lo importante. Entonces, yo voy a repetir un poco, pero sobre todo voy a insistir en cosas que creo que son importantes, ¿no? Entonces, si no paso por... Bueno, 20 minutos, ¿vale? Incluso soy capaz de hacerlo en menos. ¿Por qué PROA en Pirasoa? ¿Dónde estamos y a dónde vamos? Que esto ya ha comentado bastante mi compañero Nico Merchante. Los elementos claves que nos proponemos a medio plazo y cómo vamos a intentaros ayudar a todos vosotros desde Pirasoa, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente nos posicionamos. Ya os habéis visto las caras, somos Pirasoa, coordina Nico y Darek se encarga de la parte de IRA, yo de la parte de PROA. Y una cosa que voy a intentar, hemos hablado mucho sobre la importancia de la resistencia antimicrobiana y la importancia de los antibióticos. No os conozco a todos, no sé cuántos sois farmacéuticos clínicos, pero hay un concepto que quería insistir y es que el uso de antimicrobianos se relaciona matemáticamente con la emergencia de resistencia. Hay, según qué microorganismo, mucha más importancia de la prevención de la transmisión, que es eso en lo que dedican muchos esfuerzos nuestros compañeros de preventiva. Y eso, y eso es así, pues lo es en Klebsiella pneumoniae, que tiene una diseminación clonal, lo es en algunos brotes de Pseudomonas aeruginosa, lo es en MRSA, pero en otros patógenos como E. coli, productor de beta-lactamasa de espectro extendido, o clostridioides difíciles, que por supuesto clostridioides, los aislamientos también son muy importantes, el cortar la transmisión, el papel del uso de antimicrobianos tiene un papel muy importante, ¿vale? Y aquí, como igual que en el tema de la transmisión, somos todas las personas que usamos antibióticos muy responsables de parar esto. Y aquí surge una experiencia que describieron unos compañeros de Escocia hace unos años, que es el concepto de los umbrales. Es decir, cuánto antimicrobiano puedo usar en una población con tranquilidad antes de empezar a aumentar la resistencia en esa población. Unos economistas europeos se dedicaron durante años en modelos de MRSA, de clostridioides difíciles, a ver cuántos antibióticos podemos usar antes de estropear la situación epidemiológica. Y esto es muy importante porque usar antibióticos tenemos que usarlos. Pero si nos dicen que puedes usar X de amoxicilina clavulánico, X de quinolona, X de cefalosporina, ya me encargaré yo con mi guía de antibióticos y mi política antibiótica de ir organizando el uso de antibióticos, con el fin de tratar infecciones sin empeorar la resistencia, ¿vale? Ese es el concepto de umbrales. Nosotros en Macarena tuvimos la oportunidad de participar en este proyecto hace unos años, que fue una comunicación en el Nature, y nos explicaron que cuando en nuestro hospital usábamos más de 40 DDDs por 100 estancias al mes de ceftriaxona, eso influía directamente en el aumento de incidencia de infecciones por colibre en nuestro hospital. Esto es un ejemplo, como tantos que se han publicado, pero lo que quiero dejar claro es el mensaje de que el antibiótico que usamos impacta directamente en la incidencia de microorganismos multiresistentes en nuestro medio y por eso somos responsables todos. Absolutamente todos, hasta el R1 que pone un antibiótico en la guardia de la puerta, ¿vale? Con esta premisa ya ha hablado Encarna de la clasificación AWARE de la OMS. La OMS dijo hace unos años, hubo una reunión muy importante de la ONU en 2016 donde nos dijeron que nos pusiéramos las pilas, que las resistencias nos iban a comer. Ya ha explicado también Encarna el informe ONIL del 2050, ¿no? De la mortalidad.
Entonces nos dijeron, señores, sabemos que el uso de antibióticos se relaciona con esto. Os vamos a enseñar a qué antibióticos usar y a qué no. Y crearon esta clasificación que se llama AWARE de antibióticos Access, antibióticos Watch y antibióticos Reserve. A lo mejor todos conocéis la clasificación, pero a lo mejor no, ¿vale? Entonces, os he puesto ahí la clasificación y en el grupo Access están antibióticos que usamos tanto como amoxicilina clavulánico, que se relacionan menos con la incidencia de resistencia, y sin embargo en el grupo Watch, que son los que, señores, hay que vigilar, nos ha dicho Encarna que tenemos que usar el 70% de nuestros antibióticos del grupo Access. Esos son la mayoría, ¿vale? Bueno, pero es que las cefalosporinas y las quinolonas, que usamos tanto, están en el grupo Watch. Nos están diciendo que las quinolonas y las cefalosporinas en nuestros hospitales deberían de representar menos del 30% de consumo de antibióticos en nuestros hospitales. Y os puedo asegurar que representan mucho más que eso, ¿vale? Como vamos a ver ahora. Bueno, esto es simplemente, este documento, los que os dedicáis al PROA, también seguro que lo conocéis. Esta es la última revisión de Cochrane de Pete Davey, que es el padre del PROA, que es escocés, que ha hecho varias publicaciones en la Cochrane de diferentes estrategias PROA, y esta es la última que publicaron, ¿de acuerdo? Y aquí nos vuelven a insistir en que las intervenciones PROA mejoran esto. Mejoran esto de manera significativa en un metaanálisis con datos reales. Y lo que nos dicen es que las intervenciones PROA, sobre todo basadas en asesorías y en auditoría, disminuyen el uso de antimicrobianos, disminuyen el uso de fármacos Watch, pero sobre todo, y es importante, porque nosotros somos médicos y muchas veces los que no están tan preocupados por los antibióticos, sus pacientes sí les siguen preocupando, ¿no? Entonces, señores, es que no solamente reducimos los antibióticos, es que además reducimos las estancias. Entonces, cuando tú a un gerente lo tienes que convencer de algo y dices, por favor, dame tiempo para hacer PROA, que es que te voy a bajar la estancia media en un día. ¿Cuánto vale bajar la estancia media en un día en una unidad? Así que es que sabéis que con los gerentes hay que hablar en esos términos, ¿no? Y tenemos que aprender a hablar en esos términos. Entonces, quería poneros en contexto, ¿no?, de la importancia que tiene el PROA. Y ahora vuelvo a algo que ya ha contado Nico, ¿no?, de dónde estamos. Bueno, pues dónde estábamos en una situación favorable, porque ya teníamos un programa, que era Pirasoa, que se para con esos enmascarados que nos ha enseñado Nico, que tuvieron que ponerse en pie para tratar el COVID, y lo que ha costado volver a arrancar. Los resultados de este programa históricamente fueron ejemplares. Aquí veis, este es el artículo del CMI de José Miguel Cisneros y Jesús Díez Baños, donde se plasman los principales resultados de Pirasoa. Ese cuadro de ahí arriba, veis, son el consumo. Empezábamos con 923 DDD por 1000 estancias, que eso era mucho antibiótico, cómo se fue disminuyendo, y abajo los diferentes grupos antibióticos, y si os fijáis en las PES, ¿no?, esas famosas PES, se redujeron todos los grupos de antibióticos menos piperacillina tazobactam, porque probablemente fue el fármaco que nos ayudó a rescatar las prescripciones de carbapenema, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante, pero esto no es lo más importante. Lo más importante es que esto implicó una reducción de la incidencia de microorganismos multiresistentes. O sea, esto es en Andalucía lo que os he querido explicar antes en esos modelos escoceses que habían publicado. La disminución de consumo del programa Pirasoa en los primeros años del programa disminuyó la incidencia de microorganismos multiresistentes. Y esto hay que reconocérselo y echárselo cada uno a la espalda y sentirse orgulloso y sentir que sirve para algo lo que hacemos. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que esa gráfica, si os fijáis, termina en el último trimestre del 2017. ¿Y eso hace ya cuánto? Va a hacer 7 años, ¿vale? ¿Qué ha pasado desde entonces? Pues si os he puesto, estos son los datos que nos hemos bajado de datos. Esto nos lo ha facilitado Servicios Centrales y Nico me pasó el otro día los de 2023 que no los teníamos. Si veis, hay un aumento desde 2017 progresivo de aumento de cefalosporinas. Esto es consumo en hospital de por 1000 estancias, y el descenso en consumo de quinolonas, que era uno de los grandes éxitos de nuestro programa, se ha congelado. Tenemos cada vez las mismas o más quinolonas y claramente muchas más cefalosporinas. Si os fijáis en la línea roja, que es la línea de carbapenema, el tema de los carbapenema no está tan mal, pero ojo, cuestión de tiempo, porque esto, que también está pasando en primaria, está aumentando ligeramente las cefalosporinas y aumentando claramente de nuevo las quinolonas, tiene una consecuencia. Y la consecuencia que tiene, que es real, que no es de un paper de Lancet, ni del CMI, ni de nada, es que en Andalucía está aumentando la incidencia de colibre. Y he traído los datos de la comunidad. ¿Por qué? Porque la comunidad es la que manda.
A los hospitales no llegan a los pacientes con esto en los intestinos y ya nosotros seleccionamos. Pero lo que pasa en la comunidad es lo más importante y lo más numeroso, ¿de acuerdo? Y desde 2019 hay un ascenso progresivo de colonización e infección por colibre en la comunidad. ¿Y esto qué significa? Que pasa lo mismo en los hospitales y que esto implica necesariamente, por un tema de necesidad terapéutica, que vamos a tener que tratar a los pacientes de manera empírica con más carbapenemas y de manera dirigida en infecciones graves con más carbapenemas. ¿Y qué viene después del uso de carbapenema? La selección de carbapenemasa. Y señores, tenemos ya en varios hospitales de Andalucía situación de brote de carbapenemasas que son resistentes a ceftaxima y bactán, a cefiderocol. A ver con qué tratamos a los pacientes dentro de 5 años. Es que esto es lo que está pasando en Andalucía ahora mismo, ¿vale? Y esto es muy, muy, muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, sigo, tercer punto, me quedan ya menos de 10 minutos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ha contado muchas cosas, Nico, es más, las ha contado casi todas. Yo voy simplemente a perfilar alguna cosa más, ¿vale? Desde Pirasoa queremos hacer un esfuerzo en redefinir los equipos y ayudar a los equipos. Entonces, bueno, hemos pedido... Tenemos una suerte, una gran suerte de ese apoyo institucional que nos da, está bajo el paraguas de ESARA, ¿vale? Y contar con el apoyo de Encarna bueno, y estaba aquí antes María Jesús Sánchez, ¿no? Y estaba Jorge, ¿no? Que todo, digamos, institucionalmente se nos arropa y hay que ir a los hospitales diciendo, señores, que esto viene de arriba, que no es una cosa nuestra, ¿vale? Y luego, además, también nos han invitado a definir objetivos concretos que nosotros percibamos como necesidades desde la práctica clínica, y eso es muy de agradecer, que los de arriba te pidan opinión, ¿de acuerdo? Y así lo estamos haciendo. Y luego, pues, además de definir los equipos, ahora voy a ir un poco más en detalle en eso, también, como ha dicho Nico, estamos intentando cambiar el desarrollo de las intervenciones. En cuanto al apoyo institucional, ya lo he dicho, tenemos una gobernanza cada vez más clara, compleja, que lentece algunas veces las cosas, pero bueno, esto irá rodando y es bueno que sea así, ¿no? Y luego, pues, nos han invitado a definir objetivos. Nosotros hemos hecho una propuesta de objetivos para 2025 que se basa en fomentar la creación estable de los equipos, sobre todo en primaria, ¿vale? Que los indicadores de consumo se centren en cefalosporinas y quinolonas, que es lo que os he enseñado antes, que está estropeando la situación epidemiológica fundamentalmente, porque son los antibióticos que se usan más, están muy por encima de esos umbrales que os he comentado antes, ¿vale? Y luego hemos querido además empezar a asesorar un síndrome que entendemos que es de mucha importancia clínica, porque está vinculada a una gran morimortalidad, como es la bacteriemia. Hay hospitales que tienen programas de bacteriemia, pero otros no. Y nos parecía un mínimo de seguridad del paciente y de calidad asistencial que todos los hospitales de Andalucía tuvieran programas de bacteriemia, ¿vale? Y ayudarles a ello. Y luego, por supuesto, pues contamos con la suerte y el apoyo directo de Rocío para ayudarnos en ese proceso de certificación, que detrás de la certificación, como ha comentado ella, va la autorreflexión de cómo estamos y la propuesta de mejoras, ¿no? Simplemente que esto, cerrando ya el aspecto institucional, todos los equipos pruebas deberían de estar bajo el amparo de la Comisión de Infecciones en los hospitales, y en la Comisión de Infecciones, en cada reunión se debería de preguntar ¿qué ha hecho el equipo prueba desde la última reunión? ¿Qué podemos hacer por el equipo prueba? Dirección médica, ¿estás al tanto de lo que hace el equipo prueba? ¿Estás al tanto de lo que le hace falta al equipo prueba? ¿Estás al tanto de que está intentando certificarse? O sea, tiene que haber mucha conexión dentro del hospital. En cuanto al equipo, yo creo que tenemos más o menos claro cómo tienen que ser los equipos, ya lo ha comentado también Nico, ¿vale? Como poco en los equipos pruebas debería de haber un médico, un microbiólogo y un farmacéutico, como poco, pero por ejemplo aquí nosotros históricamente hemos ido incorporando gente en el grupo prueba Macarena porque nos parecía necesario e interesante, cirujanos, anestesistas, alergólogos, cada uno con sus necesidades y sus posibilidades, pero un clínico, un microbiólogo y un farmacéutico debería de haber al menos, ¿vale? En el caso de primaria, pues la microbiología está en remoto, digamos, ¿no? Pero sí que podemos contar con el farmacéutico de distrito y, en la medida de lo posible, si el equipo es combinado IRIS-PROA, yo creo que el epidemiólogo también tendría que tener una participación, si es posible, en ese equipo PROA, ¿no? Porque tiene que aportar mucha información epidemiológica. Ya lo ha dicho Nico, nuestro objetivo es tener cristalino a los equipos antes de final de 2024. Tenemos ya bastante información, pero hay que darle todavía una vuelta. Segundo objetivo que nos hayamos propuesto era reducir consumo de quinolonas y de ceftriaxona
cefalosporina de tercera en general, por lo que os hemos enseñado antes de las gráficas de la situación epidemiológica. Y ahora la gente te pregunta, bueno, estupendo, usted me pide un objetivo, ¿y cómo hago yo esto en mi hospital? Bueno, sobre proa hay ríos de tinta, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero lo que queremos es ayudar y daros pistas, aparte de que estamos siempre disponibles para cualquier consulta y pregunta que nos podáis hacer, pues en lo que nos vamos a centrar va a ser en que todo el mundo tenga una guía de referencia e intentar facilitar el desarrollo de asesorías por síndromes. Ahora voy a entrar más en profundidad en la siguiente diapositiva en eso. Y también lo que os he dicho de los programas Bacteriemia. En guía, tenemos una super guía nacional. O sea, pocos países tienen una guía tan trabajada como esta, que es la guía de salud humana del PRAN. Ese es el acceso a la guía, es en acceso abierto y es la guía de referencia para antibioterapia en primaria y en urgencia, o sea, todo lo que es infección comunitaria, ¿de acuerdo? Luego hay hospitales, yo he puesto aquí las guías de Magallanes del Rocío porque son quizás las más antiguas, pero hay muchos hospitales que tienen guía, como Valme, muchísimos compañeros tienen guía de antibióticos. Hospital que no tenga guía, no hace falta perder tanta energía. Coge una guía de un hospital cercano que se parezca al tuyo, pero tener siempre una guía terapéutica de referencia, ¿de acuerdo? Y luego, en cuanto a las asesorías, ¿en qué nos vamos a centrar? ¿Por qué hemos decidido centrarnos, que como ya ha comentado Nico, en infección respiratoria? Porque, bueno, cuando te pones a mirar lo que está publicado, yo he hecho el ejercicio de mirar nuestros datos, esto es el análisis de las prescripciones de urgencia en nuestro hospital y de las prescripciones globales, porque nosotros hacemos cortes de prevalencia, es que la infección respiratoria en la comunidad se lleva el 50% del uso de antibióticos, el 50% del uso de antibióticos, y en el hospital, pues si lo veis ahí en la esquina, pues en nuestro estudio de prevalencia, que hemos publicado 10 años con más de casi 2.000 prescripciones, pues representaban un tercio. Si enseñamos a la gente a utilizar muy bien los antibióticos, en el 50% de las prescripciones y en un tercio de las de hospital, en base a un solo síndrome clínico, estamos mejorando muchas prescripciones. Y la estrategia es fácil. Si yo le explico a la gente, ante este paciente con esto, ante este paciente con esto y ante este paciente con esto, tienes que usar esto, hay que ponérselo fácil a la gente. O sea, los prescriptores no son todos expertos, o no tienen tiempo, o tienen menos gusto por serlo, y están todos usando antibióticos. Hay que hacerlo muy fácil, ¿de acuerdo? Entonces, por eso hemos propuesto una intervención para el año que viene en infección respiratoria. ¿Y en qué va a conseguir esa intervención? Pues queremos formar a formadores. O sea, nosotros no podemos ir centro de salud por centro de salud de Andalucía explicándole a la gente cómo tratar la infección respiratoria. Pero sí podemos darle a los referentes de proa materiales bien montados en referencia a la guía del PRAN, que es nuestra guía de referencia, y que nos tengan ellos de consultores ante las dudas, ¿no? Entonces, además queremos darle, que ya han comentado todos mis compañeros, recursos técnicos porque facilita el mejor tratamiento de infección respiratoria, tener un streptotest en el caso de faringitis, tener un point of care de PCR de proteína C reactiva en situación de incertidumbre en casos de porre agudizado, en casos de neumonía aguda que no requiere ingreso. Sí, vamos a intentar dar los recursos para que la infección respiratoria se trate mejor, ¿vale? ¿Por qué? Porque la infección respiratoria se trata muchas veces con cefalosporinas y con quinolonas. Y la infección respiratoria, en base a la guía del PRAN, puede tratarse casi siempre con amoxicilina, clavulánico, y esos dos son del grupo Access, que es a lo que tenemos que ir, ¿de acuerdo? En el caso de la bacteriemia, vamos a favorecer en la creación de equipos de bacteriemia en aquellos sitios donde no existe, intentar homogeneizar un poco el manejo en todos los demás. Esta es una de mis últimas diapositivas. Para eso hemos creado una hoja de asesoría en DIRAYA, en historia clínica, que además de ayudar a la gente, ahora mismo está en pilotaje, a guiar ese manejo de la bacteriemia, nos va a ayudar a extraer información de manera automatizada. Yo no tengo que preguntarle ahora a José, a Lucía, compañero mío infeccioso, con qué estáis tratando la bacteriemia por Staphylococcus aureus. Me voy a DIRAYA, me descargo las asesorías de bacteriemia, selecciono Staphylococcus aureus, tratamiento empírico. El 80% de las bacteriemias en Andalucía por Staphylococcus aureus se tratan con cefazolina. El resto no, ya veremos por qué no. O a lo mejor entendemos que es un estándar que está bien cumplido, ¿vale? Pero que nos va a dar mucho juego esa hoja de asesoría. Simplemente, penúltima diapositiva, ¿qué podemos hacer nosotros desde Pirasoa? Porque mejorar la prescripción antimicrobiana pasa por cambiar el comportamiento del uso antimicrobiano de
casi todos los médicos de nuestra comunidad, porque ¿qué médico no usa antibióticos? ¿Conocéis algún médico que no haya puesto nunca un antibiótico? Estamos hablando de prácticamente todos nuestros compañeros. Entonces, tenemos que buscar la manera, intervenciones, seguiremos siendo lo más creativo posible. Esto es lo que os proponemos, pero hay que ir aprendiendo de lo que nos contéis. Y por eso hay una cosa que vamos a hacer, aparte de intentar proponeros estos objetivos con fines muy concretos, vamos a intentar trabajar mucho en la comunicación con los equipos. Vamos a intentar al menos tener una reunión anual con cada equipo provincial y una reunión como esta como mínimo una vez al año, en la que se abra espacio para que nos contéis todas las dificultades que tengáis. Porque hasta que no analicemos esas barreras o esas cosas que os ayudan, no podremos seguir adelante en el diseño de nuevas intervenciones, de nuevos objetivos, etcétera, ¿vale? Esto es un poco más o menos lo que os quería contar y nada, que estamos aquí para escucharos y para que preguntéis todo lo que queráis. Muchas gracias.